CONICET hace algunos días nos mandó información sobre las jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años. Vimos que ya pasaron esas jornadas y le escribimos para preguntarle, bueno, ¿cómo podemos resumir en 10 minutos, 15 minutos todo lo que se discutió acá, que son problemas centrales de Argentina de cara al futuro? Vamos a ver si lo logramos. Gonzalo, ¿cómo estás? Martín te saluda acá en TPM. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por la comunicación. Mirá, un profesor en la universidad me dijo una vez y me quedó grabado, Argentina es un país donde si te vas por 15 días, volvés y cambió todo. Pero si te vas por 30 años, volvés y todo sigue igual. Como para pensar un poquito estos problemas que me imagino que se discutieron ahí, porque veía ahí economía, bueno, política, varios de los ejes con gente muy grosa que participó acá. Quería preguntarte qué conclusión, digamos, pudiste sacar y extraer de todas estas jornadas. Bueno, en primer lugar, me parece, retomo lo que te decía este profesor, porque un poco lo que intentamos hacer con estas jornadas es romper un poco esto de en la Argentina siempre estamos igual, las cosas nunca cambian y nunca pensamos el largo plazo. Hay una cuestión de decir, la coyuntura política cambia vertiginosamente todo el tiempo, pero los grandes problemas de la Argentina, la pobreza, la desocupación, la crisis económica, parece que nunca se terminan y están ahí, ya es como un dato de la realidad. O sea, arrancamos de ahí en menos 10, y yo como profesor de historia, que hago historia económica, es esto de uno va a las clases a hablar de política económica o los problemas económicos de la Argentina hace 50, 60, 70 años, y parece que está describiendo el año pasado. Y un poco la idea de estas jornadas era eso, detenernos un poco a pensar y comenzar a discutir estos grandes problemas de la Argentina. Por eso convocamos tanto a dirigentes sociales y políticos, a técnicos, especialistas, intelectuales, investigadores. Hubo más de 100 panelistas, todos de muchísimo renombre, especialistas en su campo, a debatir estos temas. Y la verdad que salió un encuentro muy rico, que deja mucho para trabajar a futuro. También tuvo muy buena recepción la convocatoria entre los panelistas, la gente que íbamos invitando, que decía que bueno poder ponernos a pensar y debatir estos temas. Hay una necesidad de, frente a una Argentina que parece un transatlántico a la deriva, ponerse a pensar, digamos, cómo encauzamos y que no se hunda el transatlántico con nosotros arriba. Te quiero preguntar si estuvo presente en estas jornadas un tema que a nosotros nos parece bastante inquietante, pero que hay que pensar en su justa medida. Este año se cumplen 40 años de democracia, digamos, y de diferentes vertientes políticas. Ayer, por ejemplo, habló la vicepresidenta y habló de la democracia amenazada o la decepción democrática. Fue algunas de las charlas que dio, digamos, en algunos eventos. Desde sectores de la izquierda también se cuestiona, digamos, los 40 años de democracia, no así desde ya el valor de las libertades democráticas, que son otra cosa, y desde la oposición también más de derecha, alguna tendencia que se ve justamente antidemocrática. ¿Estuvo presente esto, que frente a la no solución de los temas en democracia, con todos los límites que tiene esta, surjan otro tipo de regímenes políticos en Argentina y en Latinoamérica? Hemos visto que sí. Bueno, uno de los temas nosotros lo planteamos como un panel específico, pero sobrevoló distintos paneles, es el tema de cómo se está gestando un consenso liberal que frente al fracaso, y tiene mucho que ver también el fracaso y las deudas de la democracia, o sea, frente al fracaso de las recetas que podríamos llamar populistas, gradualistas, cómo se va instalando de la mano de las fuerzas políticas dominantes que la única salida a la crisis argentina pasa por reeditar soluciones que aparte son soluciones que ya se han probado, que suponen profundizar el ajuste sobre los trabajadores, reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma del Estado, que es algo
que uno lo asocia a estas propuestas políticas a la derecha del espectro político, pero que también desde el propio gobierno actual, que se reclama de otro lado del espectro político, y uno ve las políticas que se aplican desde el gobierno y ve cómo hay un gran consenso que se crea en torno a que la única solución pasa por achicar el Estado, por recortar jubilaciones, por una nueva reforma laboral que ya la tuvimos y nunca se fue, o sea, por ajustarnos más el cinturón, y este fue un tema que estuvo presente en alguna mesa específica, pero también sobrevoló todas las jornadas, de cómo estas recetas que no parecen que, o por lo menos ese fue el consenso que se encontró en la jornada, que no nos van a sacar de la crisis, no van a sacar a la Argentina del pozo, pero bueno, en la avanzada los trabajadores nos ajustan un poco más el cinturón. Eso estuvo muy presente en el debate, y también cómo agrupamos fuerzas para enfrentar, para oponer una alternativa, porque también una cosa que estuvo muy presente en las jornadas es que a la izquierda del espectro político se observa la falta de una propuesta para dirigir los destinos de la sociedad, el conjunto de la sociedad, y la necesidad de que desde la izquierda se vuelvan a tomar problemas concretos, soluciones concretas, y se piense también el panorama de conjunto, digamos, no solamente que es algo, una deuda de todo el espectro político. No necesitamos propuestas parciales para tal o cual cosa, o sea, tenemos un transatlántico a la deriva de la Argentina, y hay que pensar un plan para relanzar todo. Todo eso estuvo a debate en la jornada. Me gustó lo que dijiste al principio de puede ser una visión un poco engañosa decir que Argentina siempre estuvo igual, digamos, y me parece que hay un corte, estamos también, decimos, a poco de 24 de marzo, de la década del 70 para acá. Podríamos decir, más o menos seguimos una tendencia declinante. En la década del 70, 73, por ahí, Argentina tenía los mejores salarios de Latinoamérica, había un incipiente proceso de industrialización, y la dictadura vino para barrer con eso, con lo que estaba pasando con el Cordobazo, y derechos, digamos, y niveles de organización también de la clase obrera muy fuertes. ¿Cómo se da vuelta a esa historia? Justamente me parece que es una de las preguntas, esa tendencia, porque hay muchas leyes de la dictadura que continúan vigentes. La ley de entidades financieras, por ejemplo, no se modificó, todo un corpus jurídico que sigue vigente hasta el día de hoy en gobiernos democráticos. ¿Eso se discutió también? No estuvo tan presente los problemas más históricos, estuvo las jornadas más enfocados en el presente que nos toca vivir, y en el futuro. Sobre esto que decís también hay debates si la última dictadura es un momento de corte o, digamos, un momento donde se profundizan problemas que venían de antes, de los 50 o 60. Lo que es claro es que sea hace 50 años, sea hace 60 o hace 70, o sea, hace un largo rato que la Argentina viene en un proceso de decadencia, que efectivamente, digamos, durante la dictadura se cristaliza en una serie de situaciones de, por ejemplo, caída salarial. O sea, con la dictadura, vos decías el tema de la ley de entidades financieras, pero con la dictadura hay una brutal caída salarial, y eso nunca se vuelve a recuperar. 40 años de democracia, 50 años de democracia, y los salarios suben un poco, bajan, pero nunca volvimos a tocar los niveles previos a la última dictadura. Y un montón de variables sociales como vivienda, educación, podríamos decir que estamos igual. Y efectivamente por lo menos lo que recorrió las jornadas, es que hace falta pensar en un proyecto para recuperar la Argentina. O sea, hay un gran problema en la Argentina, tiene que ver con la dictadura. Ponerle uno de los debates que estuvo presente a lo largo de distintas mesas, es como la Argentina que tenemos es
la Argentina de ciertos sectores empresarios que impulsaron la dictadura, que se beneficiaron con la dictadura, que se reciclaron en democracia, y que arman un país en el cual, digamos, estos sectores sobreviven, digamos, los empresarios que impulsaron la dictadura no se fueron con los militares. Esos se quedaron, siguieron haciendo negocios con el Estado, con los distintos gobiernos. Son sectores que viven a costa del Estado, la patria contratista, los sectores ligados a la obra pública, empresas que viven de subsidio y de dilapidar los recursos que son de todos, y en el medio van fundiendo el país. Ese problema estuvo presente en los debates, y sobre todo cómo hacemos para armar un proyecto político y social donde estas cosas que estuvimos discutiendo se puedan llevar adelante sin quienes son los responsables de que estemos como estamos. Hubo varios debates políticos, se debatió, por ejemplo, la necesidad de construir un verdadero partido laborista, o sea, un partido de los trabajadores, en el que se puedan dar un montón de debates, porque en el movimiento obrero de los trabajadores hay 2 millones de debates, 1000 posiciones políticas, pero no seguir arrastrados por fuerzas políticas que en última instancia responden a sectores empresarios que son los que tienen responsabilidad en que el país esté donde está. Estamos hablando con Gonzalo Sanz Cerviño, él es doctor en Historia, y le estamos preguntando por unas jornadas que se hicieron para pensar la Argentina de acá a 30 años, con ejes como mujer, sociedad, economía, medio ambiente, etcétera. La última pregunta que te quería hacer, Gonzalo, y capaz por fuera de las jornadas, pero capaz estuvo presente, es cómo ves que pareciera ser, según algunas encuestas, esto después hay que verlo, ¿no?, en la realidad, que todo ese descontento parece estar capitalizando los sectores, como vamos a poner el nombre y apellido, Milei. ¿Cómo ves ese fenómeno? Y sectores de la juventud que lo ven como rebelde cuando dice que Cavallo fue el mejor ministro de Economía o su modelo es el de Menem, que ya fracasó, pero los jóvenes no vieron eso, entonces lo ven como algo nuevo. ¿Cómo lo ves vos este fenómeno? ¿Es humo o lo ves de una manera preocupante? Mira, hay un punto, el tema estuvo presente en las jornadas, está presente en todas estas cosas que te fui contando, porque hay un punto en el cual mientras que los que nos vienen gobernando y se vienen alternando en el poder desde hace muchísimos años, siempre con la sombra de estos grupos empresarios que arman un país en el que ellos se enriquecen, pero la gran mayoría de la población se empobrece, mientras no haya soluciones a los problemas y mientras sigamos en un país donde como decíamos recién, o sea, hay problemas que tienen 50 años, me parece ya son un dato de la realidad, la crisis, la pobreza, la desocupación. La noticia pasa a ser que como la inflación aumentó 1 punto, tenemos 10 millones más de pobres, o sea, estamos lejísimos de solucionar problemas muy graves para la Argentina. En un país donde las fuerzas políticas dominantes, los que nos han gobernado hasta ahora, no tienen soluciones reales y no tienen propuestas reales, crecen estos fenómenos como el de Milei, que presentan viejas recetas en nuevos ropajes. O sea, Milei efectivamente canaliza un gran descontento que hay hacia un país que parece que siempre tiene los mismos problemas, que siempre está igual y que prometen una cosa y cuando llegan al gobierno hacen otra, pero detrás de ese fenómeno nos volvemos a encontrar con los mismos problemas. De hecho, cuando se observan las encuestas donde se pregunta a la gente que vota a Milei y le pregunta, ¿y está de acuerdo con la reforma jubilatoria, con bajar los salarios, todo eso, que es la propuesta real de Milei? Y te dicen que no. Claro. Me parece que Milei crece porque no hay una propuesta fuerte, real, alternativa a esto, y es un poco lo que intentamos empezar a debatir y construir en las jornadas, y que va a seguir, digamos. O sea, la idea de estas jornadas no es que queden acá, no nos juntamos
a quejarnos de lo mal que está el mundo, sino a pensar realmente cómo empezar a cambiarlo. Así que hay muchas iniciativas a futuro. Está en agenda volver a realizar unas jornadas, está en agenda a armar algún tipo de publicación donde todos los que nos juntamos a debatir podamos seguir este debate y no solo juntarnos una vez por año a ver en qué está la cosa. Y bueno, después tenemos muchísimo material para difundir. Todas las charlas fueron grabadas en video, eso está siendo editado o procesado para que tenga la mejor calidad para difundir, y vamos a estar difundiéndolos en las redes de la jornada, que te robo un minuto más, ya no lo resumí en 10, te pido disculpas, pero te digo las redes de la jornada porque ahí van a poder ir siguiendo en las próximas semanas, que vamos a ir subiendo todas las charlas para que los que no pudieron asistir puedan verlas. En Facebook, Argentina 2050, Instagram, Movimiento Argentina 2050, Twitter, @2050 Argentina, o YouTube, Jornadas Argentina 2050. En esas redes, en las próximas semanas, bueno, van a ir viendo las novedades de esto, que esperamos que continúe, porque la verdad que los debates que se dieron fueron muy ricos y también se sintió una necesidad de discutir a fondo estas cosas y que no termine acá. Gonzalo, te agradecemos mucho la